Buenos días, jóvenes. Vamos a seguir hablando acerca del proceso de ventilación. Bueno, este va a depender de las propiedades físicas de los pulmones, que son adaptabilidad, elasticidad y tensión superficial. También vamos a hablar hoy del flujo de aire. Con ese vamos a empezar. Entonces, el flujo de aire es directamente proporcional a la diferencia de presiones, es decir, entre más grande es esta diferencia de presiones, pues mayor será el flujo de aire. Este también es inversamente proporcional a la resistencia al flujo por fricción. Entonces esto lo vamos a entender mejor con el siguiente ejemplo. Ok, entonces tenemos que el flujo de aire puede ser representado con la siguiente fórmula, el cual precisamente nos indica que el flujo de aire es directamente proporcional a esta diferencia de presiones e inversamente proporcional a la resistencia al flujo. Específicamente, entonces esta fórmula nos indica que el flujo de aire está determinada por el radio de las vías respiratorias, y esto se puede entender mejor con el siguiente ejemplo. Vamos a verlo así. Tenemos entonces una broncodilatación. En este caso en específico, la vía respiratoria se encuentra broncodilatada. Como podemos ver en el ejemplo, con un radio aumentado, y por lo tanto, si el radio se encuentra más grande, disminuye la resistencia y esto aumenta el flujo de aire. Ahora, ¿qué pasa cuando las vías respiratorias se encuentran en broncoconstricción? Como podemos ver aquí en la imagen, el radio es menor, por lo tanto, la resistencia al flujo aumenta y con ello disminuye el flujo de aire. Entonces, esto nos permitirá entender mucho mejor qué sucede en un proceso durante un ataque de asma. Entonces, aquí tenemos en la primera imagen vías respiratorias normales. Pero ¿qué sucede durante un ataque de asma? Las vías respiratorias se van engrosando, inflamando y por lo tanto, como pueden ver aquí en las imágenes, las vías respiratorias se va haciendo el radio más pequeño y como vimos, al hacerse el radio más pequeño, la resistencia al flujo aumenta y por lo tanto el flujo de aire disminuye. Es por eso que los pacientes tienen una dificultad durante un choque asmático o un ataque de asma, tienen dificultad para respirar. En la siguiente imagen también pueden ver pues cómo se observa un bronquio normal y un bronquio inflamado, y precisamente entonces el paciente presenta la dificultad en la respiración. Bueno, este proceso de broncoconstricción y broncodilatación también está afectado por la vía simpática y parasimpática, que ya hemos estudiado bastante en este curso. Como ya sabemos, cuando estamos hablando de las vías simpáticas, nos estamos refiriendo específicamente al neurotransmisor de noradrenalina, el cual se une a su receptor específico beta. Y cuando estamos hablando, en este caso en particular, de la estimulación parasimpática, ya sabemos que lo asociamos a la acetilcolina, la cual se une a su receptor específico muscarínico. De esta manera vamos a tener que la vía parasimpática va a causar una broncoconstricción, mientras que la vía simpática, a través de la estimulación con la noradrenalina, va a causar una broncodilatación. Bueno, ahora vamos a hablar de las propiedades físicas de los pulmones durante precisamente el proceso de la inspiración y la expiración. Estas propiedades físicas son la adaptabilidad, la elasticidad y las fuerzas de tensión superficial. Cuando nos referimos a la adaptabilidad, específicamente estamos hablando que los pulmones están siendo distendibles y por lo tanto tienen la capacidad, es decir, tienen la capacidad de expandirse, debido precisamente a los cambios de presión. Cuando nos referimos a la elasticidad, estamos hablando de que los pulmones tienen la capacidad de regresar a su tamaño inicial
después de haber sido distendidos. Esto es debido a las altas concentraciones de elastina. Y vamos a tener también las fuerzas de tensión superficial, las cuales vamos a hablar a continuación. Bueno, ahora vamos a hablar de las fuerzas de tensión superficial. Para ello tendríamos que empezar por definir qué es la tensión superficial. La tensión superficial es una delgada capa que se forma en la superficie de los líquidos. Precisamente en nuestro caso que estamos hablando de los alvéolos, esta es ejercida por una delgada capa en el interior de los mismos. Para entender el efecto de la tensión superficial o su función, específicamente del surfactante en los alvéolos, tenemos que describir la ley de Laplace. Está aquí, la cual nos dice que la presión es directamente proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional al radio del alvéolo. En este lado podemos ver entonces la ecuación de la ley de Laplace. Para que quede esto más claro, vamos a usar el siguiente ejemplo, en el cual vamos a ver que tenemos un alvéolo grande y un alvéolo pequeño. Y el alvéolo pequeño tiene un radio de 1, mientras que el alvéolo grande tiene el doble del radio, radio igual a 2. Tienen la misma tensión superficial, igual a 3 en ambos. Si aplicamos la ley de Laplace, vamos a ver que la presión del alvéolo pequeño es igual a 6, mientras que la presión del alvéolo grande es igual a 3. Por lo tanto, el alvéolo pequeño tiene una presión más grande que el alvéolo grande. Ya sabemos que el flujo de aire entonces va desde una mayor presión hacia una menor presión. Por lo tanto, el flujo de aire en estos alvéolos va a ser desde el alvéolo pequeño hacia el alvéolo grande, como se muestra en la imagen. Esto ocasionaría entonces durante el proceso de la ventilación, los alvéolos que son de menor calibre se colapsen. Sin embargo, esto no sucede en nuestros alvéolos o no sucede durante el proceso de la respiración. ¿Y por qué no sucede? Por la presencia de un surfactante, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo evitamos que los alvéolos colapsen durante el proceso de la respiración? Y eso es debido a la presencia de un surfactante. Un surfactante es capaz de reducir la tensión superficial. Entonces ya sabemos que los alvéolos tienen un líquido en el interior capaz de crear una tensión superficial, pero también cuentan con el surfactante. En este caso en particular, a medida que el alvéolo disminuye de tamaño, también su tensión superficial disminuye. Por lo tanto, si aplicamos la ley de Laplace, vamos a ver que el alvéolo más chico tiene menor tensión superficial y por lo tanto ambas presiones se igualan. Como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Tenemos un alvéolo grande, un alvéolo pequeño, y lo que está aquí en rojo representa la presencia del surfactante, el cual está disminuyendo la tensión superficial en ambos alvéolos. Si aplicamos la ley de Laplace, las presiones se mantienen iguales y por lo tanto no hay flujo de aire que habíamos visto anteriormente. Al no existir flujo de aire durante el proceso de la respiración, se evita el colapso de los alvéolos, precisamente porque ya queda un aire residual en el alvéolo, evitando que colapse debido a la presencia del surfactante. Ya sus compañeros nos habían estado hablando de los neumocitos, de los tipos de neumocitos o células alveolares, y precisamente son las células alveolares tipo 2 las que están secretando y produciendo el surfactante pulmonar, que como ya habíamos visto evita que el alvéolo colapse, porque lo que hace es reducir la tensión superficial. La acción del surfactante es más eficaz a medida que los alvéolos disminuyen de tamaño durante la expiración, evitando que colapsen los alvéolos. Y lo que les comentaba, permanece abierto el alvéolo con un volumen de aire residual. Bueno, entonces vamos a ver la siguiente patología, la cual nos va también a hacer más claro precisamente la función del surfactante. Ya sus compañeros nos habían estado hablando de en qué etapa del desarrollo pulmonar se produce el surfactante. Y el surfactante se empieza a producir en las últimas semanas de gestación.
Es por eso que muchas veces las mujeres embarazadas que tienen una alta probabilidad de tener embarazos que no llegan a término o que sufren algún inconveniente y el bebé nace de manera prematura, el médico toma la decisión de inyectar maduradores pulmonares, porque va a depender de la semana de gestación. Si el bebé no alcanza a producir suficiente surfactante, puede sufrir lo que se llama el síndrome de dificultad respiratoria y por lo tanto causar que sus alvéolos se colapsen por la ausencia del surfactante. El médico lo que hace es inyectar maduradores pulmonares, favoreciendo la producción de surfactante en el bebé y evitar precisamente que tenga alvéolos colapsados. Y bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya quedado claro para ustedes. Ignoren el ruido. Gracias por su atención y continuamos la próxima clase. Saludos y cuídense.